Bueno, a continuación, pues ahora vamos a hablar de terminología. La terminología nos ayuda pues a entender más esto, o sea, los términos que vamos a explicarlos uno a uno, los más usados. Habrán algunos que probablemente no lo pongamos aquí, sino lo haremos después más tarde para no confundir. Entonces, primero, peso máximo. El peso máximo es el máximo peso autorizado de la aeronave. Su valor se encuentra en la hoja de datos certificado tipo. Tenemos el máximo peso en rampa. Aquí estoy poniendo en inglés, ¿no? Como máximo ramp weight. El maximum takeoff weight, que es el MTOW. MLW, que es máximo landing weight. Y el zero fuel weight, que es el peso cero combustible. Peso vacío. ¿Qué entendemos por peso vacío? Bueno, el peso vacío de una aeronave incluye todo equipo operativo que tiene una colocación fija. O sea, por ejemplo, un altímetro, un velocímetro, un equipo de radio, un radar, una silla, una bomba hidráulica, la bomba de combustible, el motor, hélice, el caucho, el freno, el tren, bueno, todo eso es colocación fija. Está instalado en la aeronave. Normalmente aviones ya de una cierta envergadura de peso, al salir de fábrica se le entrega al que compra la aeronave una lista de todo lo de la colocación fija de todos los componentes con su peso y su posición respecto a una referencia. De manera que si yo lo vaya a algún momento a cambiar, entonces yo puedo hacer una variación del peso y balance con cálculo. Pero es importante tener eso, porque también, sobre todo las sillas, si yo voy a hacer variaciones de un avión, por ejemplo, en vuelo nacional a un vuelo internacional, cambio la posición de las sillas. Porque en un vuelo internacional largo, requiero que las sillas estén más alejadas una de otra para la más comodidad para el pasajero. En cambio, en un vuelo nacional corto no se requiere, eso no tiene mucha importancia. Entonces, de repente yo puedo variar la posición de la silla. De repente tengo aviones que son combinados, que son pasajero y carga. De repente hay una parte de pasajero que le quito la silla, le pongo carga y dejo las otras sillas. Por ejemplo, cosas así pueden ocurrir y entonces, bueno, yo tengo que tener la posición de eso para poder hacer los cálculos rápidos. Bueno, pues está pesando la aeronave cada rato. Este peso vacío incluye el peso de las células, o sea, la estructura como tal, la estructura metálica o material compuesto, o sea, pero la estructura con todos sus sistemas. Planta propulsora, los equipos requeridos opcionales y especiales. Contrapesas fijas, a veces tenemos contrapesas fijas porque hay aviones que requieren tener eso para poder tener centro de gravedad en la posición correcta. Refrigerante del motor, aquellas cosas refrigerantes, que en realidad pues son casos muy extraños, porque normalmente son motores refrigerados por aire, generalmente si son de pistón y son turbinas, bueno, todo su sistema de refrigerante es distinto, o sea, no es un líquido que lo refrigere. A no ser que sea un sistema de agua metanol para poder obtener mayor potencia en el despegue simplemente. Pues, eso sería en todo caso un equipo adicional. Fluidos hidráulicos, combustible residual y el aceite. Entonces, si hablando de, le dije, de agua metanol, eso no va incluido en el peso vacío, eso va aparte. Cuando se llena se toma en cuenta, porque puede ser que lo tengamos puesto y el día que ese día vamos a despegar no lo usamos, o sea, no lo llenamos ni siquiera. En las rutas no se requiere, entonces no se llena y se queda vacío. Ahora, si se llena, pues entonces se hace pues, un cálculo adicional que lo enseñaremos después, que ese es el control de peso y balance. Eso se va a hacer cada vez que el avión despega. Que ahora está hablando del peso y vacío, por lo tanto no va incluido eso. Va a incluir los fluidos hidráulicos, por supuesto, el combustible residual, porque es un combustible. O sea, dentro del combustible residual podemos tener combustible no utilizable, que ya les dije, pero que es drenable. Entonces yo lo dreno, cuando voy a pesar vacío tengo que sacarle todo el combustible a la aeronave y puedo drenar ese combustible. De repente sale también el combustible no utilizable. Pero hay a veces combustible no utilizable pero no drenable. O sea que no hay forma de drenarlo, siempre va a estar ahí. Bueno, ese sí forma parte del peso vacío, pero se llama el combustible residual, el que no puede ser drenado. Pues. Y el aceite siempre los motores van a poner full aceite. Aunque en algún momento en el pasado los aviones se pesaban sin aceite para tener propio peso vacío, pero después igual se le tenía que sumar el peso del aceite, porque ese es el peso básico vacío, como se llama, ¿no?
O sea, el peso vacío es este que estamos hablando, mientras el básico vacío es ya por ejemplo, con el aceite y con otras cosas adicionales que podemos tener en el avión, que son, por ejemplo, los botes salvavidas, los chalecos salvavidas y alguna otra cosa que nosotros siempre le colocamos al avión. Y eso le llamamos peso básico vacío. En cambio, el peso vacío es sin nada de eso. Después eso se le agrega y se le coloca en la posición donde va, y entonces eso lo llamamos peso básico vacío. Entonces con su aceite y todo viene siendo el peso vacío. Información adicional respecto a los fluidos que pueden ser contenidos en los sistemas de la aeronave y deben ser incluidos en el peso vacío será indicado en las especificaciones pertinentes, o sea, en el manual, etcétera, porque estamos hablando de cosas generales, pero cada aeronave puede tener su particularidad. Entonces en el manual de peso y balance le dirá qué debe colocar, qué no. Depende, hay unos más complicados que otros, dependiendo de la aeronave que tratamos. Bueno, tenemos unos cambios despreciables de peso. Ese es cualquier cambio de 1 libra o menos de 1 libra para aeronaves cuyo peso es menor de 5.000 libras. 5.000 libras es muy poco, ¿no? Son aviones pequeños, pues. Vamos hablando de aviones pequeños, así, Cessnas pequeños, Vipers pequeños, ¿no? Que no excedan de 5.000 libras. Pues. Para aviones que exceden de 5.000 hasta 50.000 se consideran 2 libras o menos un cambio despreciable del peso. Y para pesos mayores a 50.000 libras, ya con 5 libras se consideran hasta 5 libras, pues cambios despreciables de peso. El cambio despreciable en la posición del centro de gravedad es cualquier cambio que es menor de 0,05% de la cuerda media aerodinámica, que se llama el MAC, que es Medium Aerodynamic Short, esa es la cuerda media aerodinámica. Cambio menor de 0,05 de la posición respecto a la cuerda media aerodinámica es lo que consideramos un cambio menor. Claro, ahorita les explicaré más detallado esto del porcentaje de la cuerda media aerodinámica. Sin embargo, bueno, ahorita tómenlo así y más adelante profundizamos esto. Entonces, para menos de 0,5 para naves de ala fija y 0,2 disponibles para aeronaves de ala rotativa, porque es que el centro de gravedad, la posición del centro de gravedad es más delicada en un helicóptero o una aeronave con ala rotativa. Acuérdense que consideramos el helicóptero como suspendido en las palas, ¿no? Entonces, claro, realmente es muy importante en el helicóptero ese centrado de centro de gravedad, mucho más que en la aeronave. Por eso es 0,2% el rango máximo disponible y el 0,05 en ala fija. ¿Qué es la carga útil? La carga útil es el peso vacío sustraído del peso máximo de la aeronave. Claro, tenemos un peso máximo, ya vieron que el MTOW, por ejemplo, 16.000 libras. Y el peso vacío, vamos a suponer que sea 10.000 libras, bueno, la resta de 16.000 menos 10.000 nos da 6.000 libras. Y esa es la carga útil que puedo yo poner en el avión. Pero dentro de esa carga útil estamos metiendo incluido el combustible. Porque al nosotros restarle el peso máximo, el peso vacío, nos deja lo que podemos agregarle ahora al avión para no exceder el peso máximo. Bueno, ahí está incluido el combustible. Esta carga consiste entonces en el peso de la tripulación de vuelo, el peso de la tripulación de la cabina, se aplica, o sea, porque hay aviones que no tienen tripulación de cabina, cuando son pequeños no tienen sobrecargo. El peso máximo del aceite, combustible y pasajero, estamos poniendo combustible y pasajero, y el peso del equipaje, a menos de otra instrucción. Fíjense, porque puede también haber carga, aparte del equipaje de los pasajeros. Fíjense que tenemos combustible y pasajero. Muchas veces hay que jugar con esa, dependiendo de dónde va la aeronave. Requiere más combustible, no puedo poner tanto pasajero o no puedo poner tanta carga. Entonces hay un compromiso ahí entre lo que es combustible y pasajero normalmente. Dependiendo a dónde va a ir la aeronave, pues vemos la cantidad de combustible que se requiere, eso va a limitar la cantidad de carga y de pasajeros. Chequeo de peso. Bueno, el chequeo de peso consiste en la suma de los pesos de todos los ítems de carga útil comparado con la carga útil autorizada. Máximo peso menos peso vacío de la aeronave. El chequeo es hacer ese control. ¿Qué es el datum? El datum es la referencia que estamos hablando. Entonces, el datum es un plano vertical imaginario respecto al cual son tomadas todas las medidas longitudinales, horizontales, para el propósito de balance con la aeronave nivelada en la actitud de vuelo. Entonces nosotros tenemos esa referencia.
Depende, ahorita vamos a ver cuáles son normalmente los más utilizados en la aeronave. Bueno, en las medidas que vimos antes en el certificado tipo, en la hoja de datos del certificado tipo, vimos que decía unos 280 pulgadas, etcétera. Bueno, todo eso es referente a ese dato. O sea, esa es la posición de la referencia. O sea, como si fuera el origen de los ejes coordenados, ¿no? Para poder determinar las posiciones. Claro, aquí estamos hablando de medidas longitudinales, porque son los que nos interesan realmente en lo que cuando hablamos de peso y balance. Bueno, en el caso de los helicópteros también es muy importante la lateral, cosa que en el avión sí es importante, pero no es realmente tan importante. De hecho, no se coloca en el reporte de peso y balance, pero sí en los helicópteros. En el helicóptero hay que ponerlo. El datum es indicado en la mayoría de las especificaciones de las aeronaves, TCDS, que hay, y manuales de operaciones y o peso y balance. Claro, en la mayoría, porque de repente hay hojas de datos de certificado tipo que no dicen la posición del dato. Pero la posición del dato siempre la va a indicar o el manual de mantenimiento, o el manual de peso y balance, o el manual de operaciones. Y si tiene los tres, lo va a indicar. Okay. A veces lo indican los tres. Pero seguro lo va a conseguir uno de los tres. En algunas aeronaves viejas, cuando el datum no está indicado, cualquier conveniente datum debe ser seleccionado. O sea, por ejemplo, hay muchas aeronaves viejas que no sale en el manual ningún datum. Entonces, bueno, uno mismo adopta uno. Pero si adoptas uno, tienes que tener entonces la capacidad de poder hacer las mediciones exactas de las cosas que necesitas, de las medidas que tienes. Si no tienes un datum, tampoco tienes esas medidas. Entonces tienes que buscarlas. Se tienes que buscarlas midiendo. Hay aviones actuales, el datum está, sabemos dónde es, pero hay que también medir, porque de repente un tren de aterrizaje tiene ajuste hacia adelante o hacia atrás, y entonces no te dan esa medida, porque depende de cómo tú le hayas ajustado, tienes que tomar la medida. Pero hay otras posiciones que siempre van a estar fijas. Es un ejemplo que le di ahorita. Bueno, ese es el caso, por ejemplo, el Cessna Caravan, Cessna 208, tiene esa cuestión. Sucede, de hecho no te dan esa medida. Esa la tiene que buscar uno tomando la medida. Eso ocurre en el Skytruck de la casa de fábrica PZL. Otro de los ejemplos donde sí también hay que tomar las medidas. Una vez que el datum ha sido seleccionado, todos los brazos de los momentos y la localización del rango permisible del centro de gravedad debe ser tomado con esa referencia. Entonces, eso tiene que estar indicado en el reporte de peso y balance. Bueno, aquí por lo menos tenemos indicaciones típicas de localización en los datos. Todos los aviones están así, exceptuando esos muy raros casos de aviones muy viejos en cuales no está determinado. Por ejemplo, en esta figura vemos en la parte de arriba el datum que vemos esta es la referencia. Todas las medidas se van a tomar respecto al borde de ataque del ala. Ven ahí el borde de ataque. Pero claro, ese datum va a estar colocado en el borde de ataque y exactamente el borde de ataque de la cuerda media aerodinámica del ala. ¿Qué es la cuerda? La cuerda es la distancia entre el borde de ataque y el borde de fuga de un ala. Acuérdense que las alas no todas son rectangulares, las alas son trapezoidales. Entonces las cuerdas alares varían. Bueno, hay una cuerda típica de referencia que se llama cuerda en media aerodinámica. Bueno, respecto a esa cuerda en media aerodinámica, en el borde de ataque, en este caso, se va a tomar la referencia de las medidas del avión. Otras situaciones, en otros aviones se coloca en la pared de fuego, donde está puesta allí, que en ese sitio es una plancha donde va fijado la bancada que aguanta el motor, en un monomotor, por ejemplo. Típicamente se usa así en un monomotor, pero también se utilizan en un bimotor. También los bimotores se utilizan allí eso, aquí no va el motor, pero esa es hasta ahí es la estructura, porque lo que viene delante es el radar, y si lo tiene, pues también no puede tener radar, pero va una cúpula delantera, un cono de nariz, que ya hace la parte aerodinámica, pero solo de forma. Entonces, normalmente no se toma desde la punta del cono, sino se toma desde donde va fijado el cono. También hay aviones en los cuales el datum está adelante de esa pared de fuego o de esa costilla ahí, cuaderna, disculpen, donde se fija el cono de nariz, por la parte delantera de eso. Muy pocos aviones, pero es una distancia conveniente que el fabricante la puso por conveniencia de él. Pues. Brazo. Bueno,
ustedes saben por la física que es el brazo en un momento. Entonces, bueno, aquí es el brazo, es la distancia horizontal en pulgadas o milímetros, lo que aplique, dependiendo si estamos hablando de aviones europeos o aviones norteamericanos o ingleses, o de India, etcétera. Bueno, algunos usan las pulgadas, otros usan los milímetros, dependiendo qué país. Con referencia o desde el datum del CG de un ítem. Entonces, cualquier componente del avión va a tener una distancia horizontal con respecto al datum. Bueno, esa distancia la vamos a llamar brazo. Entonces, el signo algebraico del brazo es positivo si está medio detrás del datum y negativo si está medio delante del datum. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos antes, vimos que había un datum que se tomaba en el borde de ataque del ala, ¿no? En la cuerda media aerodinámica. Lo que esté por delante de eso es negativo y lo que esté por detrás de ese es positivo. ¿Qué es el momento? Bueno, el momento es el producto de un peso multiplicado por su brazo, ¿eh? Como ya habían visto en física. Entonces, el momento de un ítem con respecto al datum es obtenido multiplicando el peso del ítem por la distancia horizontal del datum. Eso ya lo saben por física. Aquí podemos ver un ejemplo de brazo. Tenemos el datum, referencia tomada respecto al borde de ataque. Vemos que, por ejemplo, el equipaje de 60 libras está ubicado en ese rectángulo y entonces la distancia o el brazo, pues, en inglés se llama arm, de ese equipaje son 60 pulgadas tomadas de referencia del datum. Y como eso está detrás del datum, eso es positivo. La otra medida que vemos en esta figura es el radiador de aceite, el oil cooler. Por ejemplo, su peso es 5 libras y vemos que la distancia de él al datum es 20 pulgadas. Pero como está delante del datum es negativo. Eso le quiere decir abajo, donde dice minus arm es brazo negativo y plus arm es brazo positivo. Bien, aquí vemos un ejemplo de cálculo de momento, pero vamos a ver la figura, vemos la aeronave en la posición, vemos en la parte de arriba donde está el datum y detrás del datum dice centro de gravedad o punto de balance. ¿Por qué? Bueno, porque ese punto, ve, es como que yo tuviese un columpio hecho de esa forma como lo ven abajo. Y ven que el columpio tiene mayor grosor, o sea, pesa más en la parte delantera y la parte izquierda, pues la parte derecha de él pesa menos y es más larga, ¿ves? Pero cuando conseguimos un punto que es el centro de gravedad, ¿ves? Que está más adelante, lo movemos hacia adelante, vemos un momento que él se balancea. Cuando él se balancea, lo que está adelante pesa lo mismo que lo que está atrás. Y eso está horizontal en ese momento, ¿ok? Eso es lo que quiero decir. Cuando decía que adelante pesaba más que atrás, porque viendo el avión, ven que pesa más adelante, porque está el motor, es más grueso y atrás pesa menos. Entonces, claro, por eso, si agarramos la mitad, ¿no? del avión o la mitad del columpio. Entonces, en realidad, pues, ¿qué pasa? Hay que buscar el punto de centro de gravedad, es el punto donde está equilibrado, donde el peso de adelante y el peso de atrás son iguales, que es el caso de la figura que estamos viendo allí. Es como que ustedes se montan en el columpio y ve cuando ustedes se montan en ese tipo de columpio, si ustedes se desplazan hacia adelante y el que está del otro lado se desplaza hacia atrás, el centro de gravedad se mueve hacia el que se mueve hacia atrás y entonces el columpio lo que hace es bajarse la parte izquierda, por ejemplo. Si al revés, en la parte derecha, el que está en el columpio se echa hacia atrás y el que está a la izquierda se echa hacia adelante, el centro de gravedad se corre hacia la derecha y entonces él se desbalancea y baja la parte trasera o la parte derecha. Pues eso es lo que, entonces, claro, uno cuando está centrado exactamente es cuando ahí está el centro de gravedad, cuando los dos pesos son iguales. Entonces, el ejemplo de allí para un momento, que sería si la aeronave pesa 2000 libras, por ejemplo, 2000 libras, el brazo desde el datum del centro de gravedad está a 16 pulgadas detrás del datum. Usted multiplica 2000 libras por esas 16 pulgadas y obtiene 32.000 libras por pulgada o pulgadas libras, que ese es el momento. Y es positivo porque está detrás del datum. Ese es justamente el peso del avión vacío y la posición del centro de gravedad con ese peso vacío. Pudiera también ser con el avión cargado, correcto, ¿no? Cualquiera de las dos puede ser, cargado o vacío.